un ejercicio de simplificación de fracciones algebraicas. Recordemos que las fracciones algebraicas son fracciones que tienen en el numerador y o en el denominador una expresión algebraica. Entonces, al igual que las fracciones de números se pueden simplificar, ¿cierto? Encontrando factores que se puedan repetir tanto en el numerador como en el denominador. Acá es lo mismo, podemos encontrar factores que sean iguales en los numeradores y en los denominadores, tal que al ser factores iguales se pueden simplificar, o es decir, si los dividimos uno del otro que son iguales, daría 1, o sea, significa que los podemos reducir. Ahora bien, ¿cómo vamos a encontrar esos factores? Bueno, con las fórmulas de factorización. Entonces tenemos que observar, por ejemplo, aquí vemos que tenemos acá lo que está marcado con morado, eso es una diferencia de cuadrados perfectos. Acá abajo tenemos un trinomio, que hay que ver si es posible factorizarlo en dos binomios con un término común. Acá también acá arriba podemos ver una factorización inmediata, que es un factor común 2 en el numerador, ya lo vamos a anotar. Acá abajo también podemos ver otra factorización común 2. También tenemos que revisar si acá puede haber un trinomio factorizable por dos binomios con un término común. Y aquí aparece un polinomio de grado 3 que tiene 4 términos, que va a ser con una división de polinomios. Entonces, vamos a ir factorizando. La diferencia de cuadrados perfectos, la fórmula la ven ahí, que es el cuadrado de a cuadrado menos b cuadrado, es lo mismo que a más b por a menos b, es decir, sacamos la raíz de esos términos y generamos la suma por su diferencia. Bien, aquí lo vamos a aplicar. Tenemos ahí por un lado que sería x cuadrado menos 1, x más 1 por x menos 1. Acá abajo está esta fórmula de los dos binomios con un término común. Acá abajo está la fórmula de ese trinomio, que es factorizable por dos binomios con un término común. La pueden ver ahí, donde tenemos que buscar dos números que multiplicados den el último término que está en el trinomio, y que sumados y multiplicados por el término común den el segundo término que está en el trinomio. Acá en este caso tenemos el término común, que es x, ¿cierto? X, pero además tenemos que buscar dos números que multiplicados den este 1, que es el último término que está en el trinomio, pero además sumados estos valores y multiplicados por el término común, que sería x, tiene que dar el segundo término que está en el trinomio, es decir, los valores que serían correctos ahí serían 1 y 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 da 1, aquí el último término, y 1 más 1 es 2, multiplicado por el término común da 2x. Lo mismo acá arriba, pero acá arriba antes hay que factorizar por 2, que es un factor común que se conviene de verlo ahí, que está el 2, el 8 y el 10, todos son múltiplos de 2. Si factorizamos por 2, nos quedaría un trinomio que también podríamos factorizar con dos binomios con un término común, que lo vamos a hacer enseguida. Acá abajo en el denominador, en la primera fracción, también podemos factorizar por 2 y también visualizar que arriba también hay un 2, entonces por ahí podríamos simplificar ese factor. Si factorizamos por 2, nos quedaría 2 por x más 1. Acá también en el denominador hay otro trinomio que de igual manera se puede factorizar con dos binomios con un término común. Es decir, el término común acá es x, porque es el primer término que está al cuadrado, repartimos x. Y luego buscamos dos números que multiplicados nos den menos 2, en este caso 2 y menos 1, y sumados y multiplicados por el término común nos da x. O sea, pero x no está sola, ahí hay un 1 que no se ve, que está acompañando a x, por lo tanto debiese ser que sumados nos dieran 1. Y eso es así porque si multiplicamos 2 por menos 1 nos va a dar menos 2. Y si sumamos 2 y menos 1 nos va a dar el 1 que acompaña a x, que no se coloca, pero sabemos que está ahí, es un x. Por este otro lado, inmediatamente esta división la vamos a transformar en multiplicación y vamos a invertir la fracción. Este polinomio de grado 3 va a quedar en el numerador y el x más 1 en el denominador, ahora transformada la división en una multiplicación. Entonces, revisamos qué cosas podemos simplificar. Factores son los que se están multiplicando.
Entonces, este x más 1 es un factor que está multiplicando a x menos 1, que lo podemos simplificar con este x más 1 que está en el denominador. Recordemos que podemos simplificar factores que están en el numerador y denominadores. No se pueden simplificar dos factores que están en el numerador, ni tampoco dos que están en el denominador. Es 1 y 1, uno numerador, uno en el denominador. Y eso también no importando que estén en la misma fracción, siempre y cuando las fracciones se estén multiplicando. Otro factor que podemos simplificar acá es el x menos 1 que está en el numerador con este x menos 1 que está acá en el denominador. También acá en el denominador aparece un x más 1 que también es simplificable por x más 1. ¿Sí? Un factor que está en el numerador, en el denominador, no importando que estén en la misma fracción, puede ser siempre y cuando las fracciones se estén multiplicando. ¿Qué nos va quedando? Bueno, la primera parte solamente 1, aquí porque simplificamos, pero arriba nos queda un 1, nos queda 0, queda 1, partido por x más 1. Acá también 2 por este trinomio, que aquí ya está factorizado, vamos a ver la factorización. Abajo en el denominador queda 2 solamente porque este x menos 1 se simplificó. Abajo queda el x más 2 con el x menos 1 que ya lo habíamos factorizado. Y el polinomio de grado 3 que está acá arriba en el numerador de la segunda fracción, y abajo, como se simplificó el x más 1, nos queda 1. Este trinomio de acá arriba, igual que antes, es un trinomio que se puede factorizar en dos binomios con un término común. Es decir, podemos encontrar el término común, que es x, se reparte x, y dos números que multiplicados den menos 5, en este caso menos 5 y 1 da menos 5, y que al mismo tiempo sumados y multiplicados por el término común me den el menos 4x. O sea, es decir, menos 5 y 1 da menos 4 por x me da el menos 4x. O sea, esa es la factorización correcta ahí. También observamos, una vez que ya hemos ido factorizando, si hay algo más que podemos simplificar. Bueno, en este caso se puede simplificar el x más 1 con el x más 1. Vamos abajo, quedaría, cuando ya simplificamos aquí el x más 1 y el x más 1, numerador y denominador, acá, quedaría solamente el 2 por x menos 5, porque aquí las fracciones quedan multiplicando, numerador con numerador, denominador con denominador. Y al simplificar, ¿cierto? Ya esto se transformaría en un 1. Entonces, 1 por 2 por x menos 1, 1 por 1, 1 es el resultado que tengo acá abajo. Partido por lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos el 2 con el polinomio de grado 3 y abajo x más 2 por x menos 1 por 1 va a dar x más 2 por x menos 1. Entonces seguimos con una fracción partido por otra fracción que inmediatamente ya la podemos escribir como multiplicación. ¿Cómo será eso? La fracción del numerador la colocamos, ¿cierto? 2 por x menos 5 partido por 1, pero esta fracción que está en el denominador, como está dividiendo, pasa multiplicando y se invierte, es decir, el x más 2 por x menos 1 pasa a quedar en el numerador y el 2 por el polinomio de grado 3 queda en el denominador. Entonces la división ahora se transformó en una multiplicación. Entonces visualmente lo único que podemos simplificar aquí en la multiplicación de las fracciones es el 2. El 2 lo podemos simplificar. Entonces nos va quedando la multiplicación numerador con numerador, ¿cierto? X menos 5 por x más 2 por x menos 1 y abajo 1 por el polinomio de grado 3. Y quedaría esta fracción. Ahora, tenemos que observar que no tenemos más factores para simplificar. No hay más factores. Entonces sí nos podríamos preguntar, ¿realmente podría ser que este polinomio de grado 3 se pudiese factorizar? Entonces vamos a hacer el intento de hacer la división de polinomio con uno de los factores lineales que tenemos en el numerador. En este caso vamos a tomar el polinomio de grado 3, vamos a hacer la división por el primer factor que tenemos acá, que es x menos 5, para ver qué es lo que resultará. Escribimos la división. Recordemos que para dividir tenemos que preguntarnos por cuánto tenemos que multiplicar x para llegar al primer término que tenemos acá en el dividendo. ¿Ya? Dividendo, divisor.
Y entonces ese primer término debiese ser x cuadrado, porque este x cuadrado cuando lo multiplique por x me va a dar x cubo. X cuadrado por x cubo, pero al momento de ir multiplicando digamos, el cociente por el divisor, entonces tenemos que restarle al dividendo que tenemos acá. Entonces quedaría x cuadrado por x cubo. Entonces aquí lo restamos. Lo vamos colocando acá abajo. Después x cuadrado por menos 5. Entonces sería menos 5x cuadrado. Pero como lo tenemos que restar, al restarle menos 5 queda más. Tenemos que ir poniendo aquí el signo opuesto de la multiplicación que nos dé aquí del cociente con el divisor. Sumamos, porque es la forma de sumar aquí, sumamos términos a términos semejantes y entonces los x cubos se pueden cancelar. El 4x cuadrado con el 5x cuadrado se suman y me da un x cuadrado. Aquí estamos sumando porque es 5 menos 4, un x cuadrado, esto da 0 acá. El 7x se baja, el 10 también. Y nuevamente miramos el primer término que va quedando aquí del resto y nos preguntamos por cuánto tiene que estar multiplicado el x del divisor, el primer x, para que me dé este primer término de lo que va quedando en el resto. Y en este caso sería x. X por x nos da x cuadrado y tenemos que restarlo acá. X por menos 5 nos da menos 5x, pero al restarlo con el menos nos queda más. Hacemos la suma nuevamente, los x cuadrados con el menos x cuadrado se cancelan y el menos 7x con el 5x se suman, queda menos 2 y el 10 también se baja. Y finalmente, ¿por cuánto tenemos que multiplicar este x del divisor, el primer x del divisor, para llegar al menos 2x, que es el primer término que va quedando en el resto? Bueno, en este caso sería por menos 2. Menos 2 por x son menos 2x, pero como acá tenemos que restarlo, tenemos que anteponerle un menos y eso va a quedar más 2x. Luego multiplicamos menos 2 por menos 5, eso da más 10, pero como estamos restando tenemos que colocar menos 10 acá. Hacemos la suma y bueno, términos a términos semejantes nos va a dar 0 y 0. Esto significa que el x menos 5 está contenido exactamente en el polinomio de grado 3 porque nos dio resto 0. Entonces, como está contenido exactamente, podemos escribir lo siguiente. El polinomio de grado 3 va a ser exactamente igual a haber multiplicado este x menos 5 por el x cuadrado más x menos 2. O sea, de alguna manera, al hacer la división y al darnos resto 0, entonces es como que hubiésemos factorizado. Es decir, la multiplicación del x menos 5 multiplicado por el x cuadrado más x menos 2 es lo mismo que este polinomio de grado 3. Usted lo puede hacer como ejercicio, multiplique todos con todos y va a llegar a este polinomio de grado 3. ¿En qué nos ayuda esto? En que podemos factorizar ahora el denominador. Este polinomio de grado 3 lo podemos escribir como la multiplicación entre x cuadrado más x menos 2 por x menos 5. Y eso es muy bueno, ¿cierto? Porque encontramos factores iguales, en este caso el x menos 5 con el x menos 5, que los podemos simplificar. Entonces ya nos estamos acercando al final del ejercicio, nos damos cuenta que nos va quedando solamente x más 2 con x menos 1 y abajo queda este trinomio que al igual que al principio, ¿cierto? Acá podíamos factorizarlo, lo tenemos acá. Y realmente la factorización de ese trinomio es con dos binomios con un término común, ya lo hicimos, pero lo vamos a repetir, tal que dos números multiplicados me den menos 2 y que al mismo tiempo sumados me den 1. Y eso es exactamente la misma multiplicación que tenemos en el numerador. Lo mismo, ¿cierto? Porque menos 1 por 2 da menos 2 y 2 positivo menos 1 me da 1 positivo que si lo multiplico por el término común me va a dar x. Entonces, a lo que llegamos es que realmente la parte del numerador es exactamente igual al denominador, por lo tanto las podemos simplificar completamente y nos daría como resultado 1. Es decir, que todo lo que estaba expresado aquí finalmente se pudo simplificar.
bien. Eso es todo. ¿Ya? Espero que les sirva este ejercicio y mucha suerte en todo y que les vaya muy bien.